Hola a todos. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con el tema perspectivas. En este caso, vamos a hablar de la perspectiva central o cónica. En ella intervienen tres elementos principales: el objeto, un punto denominado centro de proyección y un plano de proyección sobre el cual se dibujará la perspectiva. Aquí observamos en la figura el punto P, centro de proyección, desde donde el observador va a mirar el objeto, en este caso la recta AB, y por último el plano de proyección sobre el cual se dibujará el objeto, que sería la recta AB. En este ejemplo aparece un nuevo objeto, en este caso un cubo, nuestro centro de proyección, es decir, el observador, y el plano del proyecto donde se dibujará ese cuerpo en el espacio en la hoja de papel. En este otro ejemplo aparecen los mismos elementos, pero se modificó su ubicación, porque tenemos el centro de proyección, es decir, el observador, el objeto, en este caso detrás del plano del proyecto, que en este caso sería el armario, y por último aparece el papel, es decir, el plano del proyecto donde voy a dibujar la perspectiva central o cónica, pero en el medio de ambos. ¿Qué nos quiere decir intercalar el plano del proyecto entre el observador y el objeto? Que a medida que nos acercamos al observador, el cuerpo se verá más chico, y a medida que nos alejamos del objeto, el cuerpo irá creciendo. Eso es muy importante a tener en cuenta. Los elementos a tener en cuenta a la hora de dibujar este tipo de perspectiva son los siguientes: el plano del terreno, el plano del cuadro. La intersección de ambos define la línea de tierra. La línea de horizonte, que es la línea que define la altura del observador, y el punto principal. Con todos esos elementos vamos a pasar a dibujar una perspectiva central o cónica. Ahora vamos a pasar a un ejemplo, el tipo A, cuando el cuadro coincide con una de las aristas en altura, es decir, con nuestra arista AE. Fíjense que aparece nuestro plano de proyecto o cuadro coincidiendo con la arista AE, nuestro punto de vista, es decir, el observador, dónde está ubicado en relación al cuerpo, la línea de horizonte, es decir, la altura que tiene nuestro observador para mirar el cuerpo, la altura del cuerpo, línea de tierra, y ahí estarían dados todos los elementos para dibujar esta perspectiva central o cónica. Fíjense que este ejemplo, el cuadro coincide con una de las aristas del cuerpo y la línea de horizonte se mantiene dentro de la altura del cuerpo. El ejemplo B, a diferencia del anterior, fíjense que el cuadro se mantiene coincidiendo con la arista AE,
pero la variante es que nuestra línea de horizonte aparece por debajo del cuerpo. Por lo tanto, en perspectiva, yo estaría observando la cara inferior de este cuerpo. Por último, en otro ejemplo, repito, el cuadro aparece coincidiendo con la arista AE, pero la línea de horizonte, en este caso el observador, aparece por encima de la altura del cuerpo. Por lo tanto, estaría observando la cara superior del objeto. Ahora bien, ya vimos 3 ejemplos cuando el cuadro coincidía con la arista AE. Ahora vamos a ver los mismos 3 ejemplos, pero cuando el cuadro no coincide con la arista principal AE. Fíjense que aparecen los mismos elementos, pero nuestro cuadro está retirado de la arista principal AE. Quiere decir que nuestra arista se verá más pequeña que la altura del cuerpo, porque está separado del cuadro. En este ejemplo, nuestra línea de horizonte se mantiene dentro de la altura del cuerpo. La otra variante de este tipo de ejercicios es cuando el cuadro nuevamente se mantiene separado de la arista principal AE, pero nuestra línea de horizonte aparece en la parte inferior del cuerpo, por lo tanto, observamos la cara inferior del mismo. Y la última variante sería, de la misma forma, el cuadro separado del cuerpo, pero nuestra línea de horizonte no estaría en el medio del cuerpo ni en la parte inferior, sino que estaría en la parte superior. Por lo tanto, estaría observando la cara superior del cuerpo. Vamos a pasar al práctico 8, que en este caso vemos que el cuadro estaría tocando la arista AE y nuestra línea de horizonte estaría dentro de la altura del cuerpo. Y luego deberán realizar el práctico 9, donde el cuadro está separado de la arista AE y la línea de horizonte por encima de la altura del cuerpo. Vamos a ver rápidamente la resolución del trabajo práctico número 8 que ustedes tienen detallado paso a paso en el cuadernillo. Lo primero que realizamos es, desde el punto de vista, trazamos una línea paralela al lado de G a E hasta cortar al cuadro en F1 y de esa manera bajamos una perpendicular hasta la línea de horizonte para obtener el punto F1. Lo mismo realizamos con F2, bajamos hasta la línea de horizonte y ahí obtenemos el punto F2. Posteriormente vamos a trazar líneas auxiliares a cada una de las aristas y de esa manera quedan determinados 4 puntos cuando estas aristas cortaron el cuadro. Posteriormente bajamos la arista principal, perpendicular, y en la altura del cuerpo, ahí tendremos nuestra arista principal, que como sabemos coincide con el cuadro, por lo tanto estará dado de la misma altura que la altura del cuerpo. Luego, desde el punto E y desde el punto A, fugamos a F1. Posteriormente, de la misma forma, desde el punto E y A, fugamos a F2. Luego, bajamos la segunda arista
DG. Desde el punto hallado anteriormente, vamos a trazar una perpendicular y ahí obtenemos el punto G y el punto D. De ellos, fugamos a F2 con líneas auxiliares. Luego, bajamos desde el punto BF hasta cortar y obtener el punto F' y B' y de ahí fugamos hacia F1. Posteriormente, vamos a remarcar la parte visible de nuestro cuerpo y si fuimos precisos e hicimos todo bien, deberíamos bajar la arista HC, que es la arista invisible, y debería coincidir con las líneas auxiliares bajadas anteriormente. Posteriormente, trazamos en línea invisible las aristas que están por detrás y de esa forma queda terminado el práctico número 8. Pasamos ahora al trabajo práctico número 9. Aquí observamos que a diferencia del anterior, tenemos el cuadro separado de la arista principal AE y la línea de horizonte por encima de la altura del cuerpo. Comenzamos de la misma forma que hicimos en el práctico anterior, trazando paralelas a los lados del cuerpo y obteniendo F1 y F2. Posteriormente prolongamos uno de los lados del cuerpo, bajamos hasta la altura del cuerpo y fugamos a F2. Lo mismo realizamos con el otro lado hasta cortar el cuadro, bajamos hasta la altura del cuerpo y fugamos a F1. Posteriormente vamos a continuar como realizamos en el trabajo práctico número 8. Desde el punto de vista, vamos a trazar hacia todas las aristas del cuerpo para obtener estos 4 puntos. Lo primero que realizamos es bajar desde el punto donde la arista AE cortó el cuadro y obtenemos nuestra primera arista en perspectiva A'E'. Lo mismo realizamos cuando una línea auxiliar cortó el cuadro, bajamos y obtenemos el punto G' y D'. Fíjense cómo se está formando la cara del cuerpo. Desde esos dos puntos obtenidos anteriormente, vamos a fugar a F2. Luego bajamos y obtenemos el punto F y el punto B, y de la misma manera fugamos a F1 y obtenemos la cara invisible, la parte de atrás. Remarcamos todas las aristas visibles y si fueron precisos e hicieron todo como corresponde, bajamos la arista HC y obtenemos la arista invisible. De esa forma queda determinado el práctico número 9.